Y Alex, ¿podrías contarnos a qué se destinan nuestros impuestos? O sea, y si quieres por distintos rangos de sueldo, más o menos. Oye, pues si tú cobras el sueldo mínimo, pues a esto van tus impuestos. Si tú eres autónomo, a esto. Si tú eres millonario, a esto y pagas esto y además esto y no sé. Y luego también, bueno, ya si quieres, ¿cuánto reducirías los impuestos que se pueden pagar? No sé si... Vale. Porque luego hay gente que dice, ya, pero entonces si tienes cáncer, ¿quién te paga? No sé qué, no sé cuántos. O a esa persona que no tiene... Tele el otro día. Lo sé. Y además tiene como 1 millón de visitas o algo así ese vídeo. O sea, claro. Entonces... Sí, como si los extranjeros no usasen las carreteras ni usasen absolutamente nada. O ya hemos aportado antes de marcharnos fuera o seguimos aportando desde fuera, que es el caso. Yo sigo tributando muchos rendimientos en España y probablemente contribuyo más como no residente que la mayoría de los que pueden emitir esta crítica. Pero yendo a tu pregunta... Sí, a ver si nos puedes... Aquí sí, lo que voy a... Es decir, no todos los rangos de ingresos... O sea, 2 personas en el mismo rango no van a tributar siempre igual. Influye mucho no solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo. ¿Cómo generamos? Sobre todo si hablamos de cuenta ajena, que son salarios de empleado, público o privado, pero empleado, aquí no hay nada que hacer. Esto, aquí sí que son todos iguales y tanto más ganas, tanto más pagas. Y ahora lo pongo en contexto. Pero luego entre los emprendedores, autónomos, empresarios, inversores, ahí sí que hay mucha variabilidad. El tío que gana 80.000 al año puede estar pagando muchísimo o mucho menos. Aquí ya es más flexible y es a lo que nosotros nos dedicamos. Pero yendo al estándar, que es el que tiene un sueldo, aquí me voy a referenciar a los índices de libertad que calculan el día de la liberación fiscal, que es una métrica cojonuda para responder a eso. El día de la liberación fiscal, además, mola porque toca los huevos, la verdad. Y es cuantificar la cantidad de impuestos que pagas entre el total de tus ingresos anuales y esa proporción trasladarla al calendario anual. De tal manera que desde el 1 de enero hasta qué día trabajamos para el Estado. Es decir, ¿en qué momento del año empiezo a trabajar para mí? ¿En qué momento lo que estoy sufriendo, arriesgando, madrugando, empieza a venir para mí? Bueno, pues en 2023 ya superamos el 30 de junio, en promedio. De manera que ya estamos trabajando más tiempo para el Estado que más para nosotros. Es decir, más del 50% de nuestros rendimientos van para el Estado de una manera o de otra. Y la gente piensa que esto es un resultado estadístico de gente que paga poco y algunos millonarios que contribuyen mucho a ese promedio bruto, digamos. Nada más lejos de la realidad. Un tío que cobra 1.300 pavos netos al mes, ¿a qué le entran 1.300 pavos netos al mes? Vale, pues esta persona, el empresario, o sea, su coste real y como se le ve en el mercado laboral de cara a ver si es rentable o no es rentable, es del doble. Porque la gente cree que lo que paga es su IRPF, que normalmente se lo retienen en nómina directamente, no es que lo pague explícitamente, sino que se lo retienen y luego ya en la declaración pues le saldrá a pagar o devolver. ¿No? Sin embargo, o sea, cree que es el IRPF y su 5% de seguridad social. Pero es que hay un 30% adicional de seguridad social que paga el empresario por él. Y si sumas esos 3 conceptos, los 2 de seguridad social más el IRPF, ya se te reduce a la mitad. Y todavía tienes un dinero libre de impuestos sobre cómo los has generado. Pero no puedes vivir sin pagar impuestos. Cada cosa que compres lleva IVA, o la mitad de la gasolina, o la mitad de la luz, o el agua, la pagas por comprar la casa, por poseer la casa cada año. Por poseer la casa tienes 2 ya, tienes el IBI y tienes las basuras. O sea, municipal, estatal, o sea, es todo el rato. Por morir pagas impuestos. O sea, por absolutamente todo. De hecho, ya siento que ya no queda margen para inventarse más impuestos, solo pueden subir los que hay. Y si una persona que gana 1.300 euros netos al mes ya está pagando la mitad, con un IRPF mínimo del 19%, 19% IRPF más 30% de seguridad social, estamos en la mitad. Entonces, los que tienen IRPF del 50%, estos pagan un buen cacho más de la mitad. Por eso, nivel de renta, nivel de impuestos, es correlativo hasta un cierto nivel. O te lo voy a redefinir. Es correlativo hasta un cierto nivel en IRPF. Pero cuando pasas de cierto nivel de ingresos, ya tienes que reformular tu vía de generación de ingresos. Y es cuando pasas, por decirlo muy simple, a empresa, y esto se puede volver todo lo complejo que quieras, empresa nacional, grupo, empresas extranjeras, sistemas mixtos, y ahí es cuando de repente los ingresos siguen subiendo y los impuestos que pagas empiezan a bajar.
La gente dice, lo van a pagar los ricos. Los ricos pagan menos impuestos en proporción que las rentas altas. Y que las rentas medias, por supuesto, pero que es que el único que paga impuestos salvajes de estos IRPFs del 50% son aquellos que se dedican a actividades que no pueden ser vehiculizadas como empresa. Los deportistas, los artistas, un médico, un arquitecto, un abogado, ciertos abogados que prestan ellos personalmente el servicio. Son profesiones que, como la norma no te permite tributar como empresa, estás atado al IRPF y, por tanto, pues te vas a ir al 50%. Entonces, clases media, baja y medias, superamos entre el 50 y el 60% de tipo total real, contando el cómputo general. Y los que pagan el 50% de IRPF más todos los demás, pues seguramente estén cerca del 65 o 70. ¿Y es egoísta querer pagar menos impuestos? No es egoísta querer quitar a los demás el fruto de su esfuerzo. Cuando yo lo pienso mucho, mira, vamos a responder esa pregunta desde el punto de vista primero moral y después práctico. Vale. Entonces, desde el punto de vista moral, somos los que financiamos el sistema y el sistema, somos los principales atacados por el sistema, los que lo cuestionan en ese sentido. Entonces, lo primero, la proporcionalidad. Se dice que los ricos tienen que pagar más impuestos, pero hasta donde yo sé, un 20% de 20.000 euros es bastante menos que el 20% de 2 millones de euros. Y con el 20% de 2 millones de euros, esos 400.000 euros que pagarías hipotéticos al año, no veo por qué se le tiene que exigir más a una persona en ese sentido. O sea, me parece una contribución más que suficiente a una sociedad en la que, por cierto, seguramente ni consuma recursos públicos en el sentido de educación o de sanidad. Conforme dices esto, a las personas ya les va temblando el párpado y chirriando. ¿Por qué encima que es rico no le hace falta tanto dinero? Y digo, aquí pasamos al plano práctico. 1, ¿no te parecen suficientes 400.000? Y 2, si le cobras más, esto es la teoría de juegos, llega un punto que no voy a tolerar que el mismo sistema que me ataca lo esté financiando y trabajando para él, que ese es el problema, es que el que genera más creemos que no, es que es heredero o es que está explotando a gente o lo que quiera que sea. Y digo, los hay, pero la inmensa mayoría es gente que se está esforzando más que tú, que se está esforzando mejor que tú, que muchas veces enarbolamos el esfuerzo y nos olvidamos de esforzar en las palancas adecuadas en ese sentido, o está arriesgando más que tú, o simplemente es más listo que tú y la vida... O tiene más suerte. Y la vida de premiarle es que o tiene más suerte. Entonces, debemos incentivar esto. Con el nivel de impuestos que tenemos, independientemente si sea legítimo o no, nos estamos cargando las iniciativas. Y los países los mueven personas, no estados. Tiene que haber personas que empujen con su ambición. Todo esto, la ambición está como denostada. Y es necesaria, es lo que mueve el mundo. Es lo que hizo a un Australopithecus salir de África. No quedarse en su pueblo y empezar a conquistar el mundo. O sea, la ambición es súper necesaria y si el esfuerzo que yo dedique a trasladar mi visión ambiciosa al mundo real está llena de incentivos negativos, pues no lo voy a hacer. Y digo, que os den por el culo. Que os den por el culo y ya no os quedáis ni con mis 400.000, porque me marcho a un sitio donde no me atraquen. Porque yo iba a decir, la solución a esto, comparando quizá con lo que te decía de otros países y con otras épocas quizá. O sea, siempre estamos en el peor momento de la historia de la España tributación. en cuanto a tributación. En cuanto a tributación, sí. No me gusta ser tremendista en el sentido de que creo que vivimos en la mejor época de la historia en lo que a calidad de vida respecta, incluso los que son esclavizados fiscalmente en España. Pero sí, nunca ha habido un nivel de impuestos tan alto. La gente habla de cierto momento del franquismo y demás, pero han sido operaciones muy particulares que ni siquiera afectaban a toda la población, ni ese Estado del siglo XX tenía capacidad de fiscalizar a una población. Ahora sí que es el gran hermano permanentemente. Y con la llegada de la IA, con la digitalización de todas las facturas para que Hacienda vaya sabiendo en tiempo real, ahí la fiscalización se va a volver extrema. Porque ahora había muchos puntos de fuga para que los más... voy a decir pirata, pero en un buen sentido. De personas que tratan de sobrevivir tenían margen, pero van a dejar de tenerlo. O están dejando de tenerlo poco a poco. Y la solución es irse a otro país. La personal sí, porque aquí se habla de tienes que quedarte en España a luchar y demás. Y digo, mira, yo quiero mucho a mi país. No comprendo el nacionalismo, aunque sí el patriotismo en cierto modo. Sin embargo, hay una obligación moral que tengo para conmigo y para con mi familia que va antes del patriotismo, que es defenderme yo a los míos.
Y si una persona no sabe si la ola que está surfeando económicamente va a durar para siempre, hay una diferencia tremenda. Imaginemos que esa ola dura 3 años. Pues una persona que está optimizada fiscalmente, esos 3 años de rendimientos, de los mismos rendimientos en bruto, equivale a no el doble en España. Porque si te quedas con el doble fuera, tienes el doble el primer año. Pero es que el segundo año tienes un efecto compuesto, porque has tenido más pasta para contratar, para crecer, para escalar. Entonces, 3 años fuera, bien optimizados de surfeo de esa ola, a lo mejor equivale a 7 u 8 en España. Ni siquiera a 6, que ya sería salvaje. Entonces, para mí hay una responsabilidad para con uno mismo, especialmente con la incertidumbre global que hay, que antes, pre-2020, nos pareciera una locura esto, pero de repente guerras, pandemias, cambios de órdenes mundiales, cambios de hegemonías mundiales, cambios en las tendencias culturales de Europa, que parecía la cuna de la civilización moderna, y de repente se está atentando contra nuestros sistemas de valores. Entonces, hay un polvorín de incertidumbre, y nosotros somos jóvenes, joder, y no tenemos hijos, pero queremos tenerlos. Y yo quiero que mis hijos tengan un mínimo bienestar asegurado. Y si me hubiera quedado en España, bueno, lo primero que no habría llegado hasta donde he llegado, porque es imposible, las noches sin dormir, el riesgo, el estrés, para saber que estás trabajando principalmente para otros. No solo para otros que te atacan y que te menosprecian. Entonces, para mí sería completamente inviable. Pero si esos 3 años me quitan la mitad y luego pues tengo vacas flacas, nadie me va a ayudar. A pesar de haber aportado una salvajada cuando me estaban quitando el 60 o 70% en total. Entonces, ¿solución personal? Sí, marcharse. Cuando ya has generado un patrimonio, puedes volver a España, ya no solo por la ley beca, y otras cuestiones que más técnicas, que se pueden aprovechar o no, pero quien pueda es la hostia. Pero para todo el mundo que genera un patrimonio fuera porque lo puede generar al doble o al triple velocidad, luego si vuelves a España y te estructuras adecuadamente, puedes tener tributaciones muy razonables. Yo creo que toda persona debería tender a generar rendimientos por rentas del capital, que para que se entienda hay 2 IRPFs, el del trabajo y el del capital. El del trabajo es el que llega pues aquí en Cataluña es del 52%, el tramo máximo, y las rentas del capital van del 19 al 30. Pero es que hasta 200.000 euros al año son un 23. Y no solamente es un 23 frente a un 50, sino que es un 23 sin seguridad social frente a un 50 con contribuciones a la seguridad social. Entonces, si ganas por aquí, puedes volver a España, porque por un 23% se puede, es más que aceptable. Aunque duela cuando sale de la cuenta de golpe ese impuesto, pero es aceptable. Coño, yo trabajar del 1 de enero al 31 de marzo para otros, venga, pero déjame que el 1 de abril empiece a trabajar para mí, joder, que me esfuerzo mucho más que la gente de mi alrededor. Entonces, a nivel individual, marcharse, aunque no tienes que casarte con el extranjero, porque creo que cada cliente que he sacado de España tiene en el endgame volver a España, en ese sentido. A todo el mundo le gusta. Y después, a nivel colectivo, ahí ya tengo menos esperanzas, macho. Ahí ya siento que adolecemos de la mente colmena adolece de un déficit de atención, de rigor, de ganas, de esfuerzo. O sea, estamos en la típica rueda, ¿no? En la fase de hombres débiles, resultado de tiempos prósperos que han generado hombres fuertes. Entonces, yo soy bastante pesimista en este sentido y creo que sin sufrimiento